somos los Punks de Tijuana y estamos aquí con Chuy de Black Market, porque hemos venido ya 2 veces y no hemos tenido la oportunidad de estar con él. Es el COVID, es el COVID. El COVID. Y queremos pues entrevistarlo, ¿verdad? Porque él es parte de la historia de los punks de nosotros, porque es un acto verídico que desde el principio para nosotros como jóvenes, ustedes saben que en nuestra época pues no había internet y era muy difícil poder comunicarnos o tener información de algún tipo. Entonces, gracias a personas como ellos de Black Market que nos ayudaron, ¿verdad? Nos apoyaron y tuvieron la oportunidad de ilustrarnos lo que significaba para nosotros el cambio de ser punks, ¿verdad? Personas que conscientes, no nomás andar de vagos, sino que también tener conciencia para ser pues buenas personas, ¿verdad? Como nosotros nos sentimos personas íntegras que estamos cumpliendo con nuestro derecho de ser humanos y convivir con todos nuestros compañeros o personas que convivimos en X parte. Ok, Chuy, pues queremos que por favor nos cuentes un poco de cómo empezaste tú para andar de punk rock y cómo te enteraste, por medio de qué personas o cómo fue el medio de que obtuviste información para ser punk. Cuéntanos más la historia tú que... Pues mira, tú y yo somos contemporáneos, entonces te has de recordar que por allá por el 76 la onda del rock empezó a ir en bajada, en picada, y empezó a surgir la onda disco. Y empezaron a quitar a los grupos desde antes, a los grupos de la Avenida Revolución, que grupos que tocaban rock, pues aunque éramos bien morrillos, tú y yo éramos adolescentes, pero de todos modos andábamos ahí en el rock and roll, nos gustaba el rock, pero de repente pues el rock tuvo pues una caída bien estrepitosa. Hasta el grupo Kiss hacía canciones disco, el grupo Styx y todos nuestros íconos del rock and roll se hicieron disco. Y la Avenida Revolución dejaron de tocar las bandas en rock, excepto el Mike's. Pero fuera de ahí, y el Regins, que antes era la Odisea, ¿te acuerdas? Sí, sí. Y luego pues se llegó la onda de las tardeadas, ¿no? Y estábamos patinando nosotros. ¿Cómo nos enteramos del punk rock? Un día nosotros nos llevábamos nuestras caseteras a las escapistas a patinar. Y un día, un sábado, recuerdo bastante bien, por allá por 1977, estábamos patinando ahí en la colonia Cacho, en las escapistas. Y en la casetera se acabó el tape y pusimos la radio. Y justo en ese momento era mediodía, era las 12 del día. Hay cosas que nunca se olvidan en la vida, ¿verdad? Sí. Hay cosas que te quedan marcadas, ¿no? Sí, sí. Pues estábamos ahí en pleno apogeo y se nos acabó la música. Prendimos la radio en lo que cambiábamos de cassette y se interceptó una estación de Inglaterra, de Londres. Y empezaron a tocar rolas de Divo, de los Ramones, de Generation X, de Steve Batters y ay, ahorita no me acuerdo, pero Rolling Stones. Los Sex Pistols y The Clash. Y nosotros quedamos, pero ¿qué onda con eso, loco? ¿Qué esta música es de otro planeta? Eran otros ritmos, era otra onda a la que normalmente estamos acostumbrados con, por ejemplo, con Black Sabbath o Led Zeppelin, ¿verdad? O Queen, o Kiss, Pink Floyd. Era otra onda, pero completamente diferente, que nos quedó, pero sí, alucinante. Son cosas que te quedan para siempre. Se te quedan marcados para siempre. Y de ahí comprábamos las revistas de patinar y mirábamos, por ejemplo, en la revista de patinar hacían artículos de grupos como Divo, como los Ramones, como Blondie, pero no lo relacionábamos. Nomás mira, guacha, esta es la nueva moda, esta es la nueva tendencia, pero nunca lo relacionamos porque nunca habíamos escuchado la música. Acuérdate que antes, como dijiste tú hace ratito, no teníamos internet. El Cream Magazine, el Rock World y algunas otras revistas eran lo único que teníamos al medio del rock and roll, como igual el Skateboard Magazine. ¿Te acuerdas de Skateboard Magazine? Sí, Surf Magazine. sí. Pues ese era nuestro internet. Sí,
Empezamos con el Surf Magazine, ¿no? Sí. Luego después el Skateboard. Sí, empezó el Surf Magazine, luego el Skateboard Magazine, pero también a la vez así En una sección, tenían sus secciones, ¿no? The Music. Y también las revistas de rock empezaron poco a poquito a poner algo de la música que estaba sonando en Inglaterra. Sí. Alternative TV, me acuerdo bien. Los Dead Boys, los Sí, Dead sí, Boys, sí, ya sí, recordé. Los Dead Kennedys. Entonces, Buzzcocks. los Buzzcocks. Entonces empezamos a ver, pero no relacionábamos. Ese día que estábamos patinando, finalmente caímos en la conexión de que esa música que estábamos escuchando se llamaba punk rock y new wave. Y de ahí empezó todo. Ahí empezó la revolución. No, pues nos metimos de lleno. Pues yo me acuerdo que tú tenías tu onda, ¿no? Johnny the Bolt. Johnny the Bolt con los surfers del Mutua. Sí, sí, sí. Pues éramos compas, patinamos ahí en la calle, patinamos ahí en la calle Cuarta, con los cuates, Sí, con el sí. Villa, y luego estaban los compas de los Rat Bowl Skates allá arriba en la Independencia, Sí. que con el tiempo se hicieron Solución Mortal. Y pues nosotros aquí en la calle 9 y escapistas, que con el tiempo nos volvimos por los Black Market, ¿no? Ajá. Entonces, pues de ahí empezó todo, carnal. Empezamos a meternos en la onda del punk rock y el new wave. Y empezamos a ir a los toquines de acá en San Diego, en el Fairmont Hall. Principalmente ahí en Sí, Fairmont sí, Hall. Y ahí sí. nos tocó ver a todos los buenos. A todos los buenos ex, los Adolescents, China White, Bad Religion, Black Flag 2 veces, los Dead Kennedys, Chili Peppers cuando los Red Hot Chili Peppers cuando empezaban, carnal, cuando eran los abridores de otros, los abrelatas de otros. Imagínate nomás, Sí, era una alucine, pues. sí. Y luego llegó a la escena, Luis Güereña. Como Luis Güereña pues ya no llevaba añitos de edad, pues él ya era mayor de edad, él ya entraba y salía a todas partes. Y pues él también se prendió del punk rock junto con unos compas de allí de la colonia Chapultepec, bueno, del fraccionamiento de Chapultepec, los Muskis, que tenían un grupo de New Wave Punk Rock que se llamaba Los Negativos. Aunque ellos eran ya mayores que nosotros, porque nosotros éramos adolescentes y ellos ya eran mayores de edad, pero nos juntábamos, pues, nos tenían cierta consideración, por decirlo así. Ya ves que normalmente los adultos, estos morros cagados, órale. Pero no, nos tomaban en cuenta y pues se empezó a hacer un movimiento muy, muy bonito. Muy bonito en el sentido de que empezamos ya con los grupos, ya en la Independencia tenían ya su grupo, nosotros acá en el centro teníamos su grupo, allá en la Cacho, y el Luis Güereña se empezó a mover. Y poco a poco fuimos dejando el patín y poco a poco nos fuimos metiendo más de lleno en la forma de ser del punk rock. Lo que nos impulsó a abrazarlo, lo que nos impulsó a abrazarlo así que formara parte de nuestras vidas fue que por nuestra forma de ser, porque nosotros lo hacíamos inocentemente, pues como una forma de manifestación, fue que la misma policía nos empezó a reprimir. Fue que el mismo sistema, cuando éramos 100% deportistas, bien atléticos, bien dedicados al skate, éramos personas jóvenes de bien. Sí. Sin vicios. patinábamos, Patinábamos, surfeábamos. No teníamos broncas, pero el mismo sistema, por la forma en que nos vestíamos y todo, nos empezó a reprimir. Pues ahí fue cuando saltó para atrás, porque ya los que éramos adolescentes empezamos a tener la mayoría de edad, empezamos a educarnos, empezamos a obtener educación del mundo, ¿no? De la filosofía del mundo, de las cosas, que era lo que realmente... Empezamos poco a poco a abrir los ojos hacia la realidad del sistema, pues. Sí. Y ahí fue cuando ahora sí ya no era ya no éramos aficionados o simpatizantes, nos volvimos parte del movimiento contracultural. Entonces ya con firme determinación y ya con la mayoría de edad y ya siendo independientes y empezar a generar nuestros ingresos, pues empezamos a hacer nuestros propios movimientos.
Y con el apoyo de Luis Güereña, bueno, él como gestor, ¿sí? Él, nada que ver, o sea, Solución Mortal hizo su grupo no por Luis Güereña, sino por ellos. Nosotros hicimos nuestro grupo por él, por convicción propia, pero contribuyó mucho que Luis Güereña fuera un gestor, un promotor del movimiento cultural, porque hubo un intercambio de estímulo, por decirlo de esa manera. Sí. Porque él empezó a traer grupos profesionales de punk rock de Los Ángeles y de aquí de San Diego. Entonces hubo un choque de culturas muy interesante que se hizo una amalgama y el movimiento se solidificó. ¿Por qué? Cada vez que traía un grupo profesional de Los Ángeles o de San Diego a presentarse, siempre un grupo local le abría. Entonces eso motivó que otros jóvenes siguieran tras la pista de Solución Mortal y tras la pista de Mercado Negro. Y así empezó a generarse el movimiento contracultural del punk rock, hasta que creció de una manera exponencial con el correr del tiempo. Pues básicamente ese es el origen o la historia, ¿no? De cómo se ¿tuviste la generó esto. oportunidad de ir al concierto que hizo Güereña en el Cinerama 2000 en el sótano? Yo no estaba aquí, yo estaba en Monterrey. Okay. Fue en el 83. En el 83. Yo no estaba aquí, pero Martín sí estuvo aquí. ¿Tú sí fuiste o no te dejaron entrar? Íbamos a tocar. Ah, pero con el Nando, ¿verdad? Con el Nando y el Raúl, porque yo no estaba aquí. Sí. Era con el Nando y el Raúl. Sí, no, y llegando al show, me acuerdo que se armó una bronca, ya no hubo nada. Se suspendió, ya tocamos, pero íbamos a entrar por la puertita, había una puertita del lado izquierdo. Íbamos a entrar al show. Me acuerdo que llegando al show se canceló por broncas. Y no sé si fueron las broncas los mismos de siempre. Pues como yo tuve la oportunidad de ir, yo recuerdo que fue en el 79. Oh, 79. Sí. No, el Güereña no hacía shows en el 79. Bueno, ahí tenemos El una primer show laguna. que hizo Luis fue el de los Stupid Losers. Sí. Allá arriba en el Regis. O Odisea. Me acuerdo. No, acá en la Chapu, cuando trajo a los, Sí, no, a los pero Jerry Kids. lo trajo una primera vez trajo de arriba. Ah, Y ok. fracasó porque no fue nada de raza, fueron los Stupid Losers. Sí. Y ahí nos llevó a la casa de los Muskis. Sí. Ahí fuimos toda la play, pero ese de Cinerama es después del 83, como dice el Chuy. No puede ser el 79 ese show. Sí, tuvo que haber sido después, sí, cierto, porque sí tenemos la secuencia Sí, nosotros. porque en el 80 yo hice el Pan Ajá. Más. Sí, apenas fue en el 80, sí, En el cierto. 80 y en el 80 el Güereña todavía no llegaba aquí. Todavía no cruzaba este terreno. Sí, fue después, Johnny. Sí, A cierto. lo mucho puede ser 81. Ese show Sí. pero el primero que hizo show que hizo Luis fue ahí en el Regis, en Odisea o Regis. Ujú. Yo le digo Regis, pero creo que era Odisea. Era la Odisea. Y puso esa foto él mismo, no sé, en el volante. Sí, cierto, ese Jerry fue el Kids, primer los show. Jerry Kids, no las Stupid Losers, Jerry Kids. Eran los Jerry Que se Kids. hicieron los Stupid Losers. Después se hicieron los Stupid Losers. Ese fue el Ese primer, fue el primer show de Luis. ¿Y sabes quién andaba conmigo? El Tata. También te puede platicar el Tata. Sí, ese fue el primer show. Y el segundo show ya con raza fue aquí en la Chapu, con los mismos casa de Jerry los Kids. Muskis. Y al tiempo se volvieron los Stupid Losers. Y luego ya después que agarró ponche, que agarró juguito, ya empezó a hacer shows y se aventó ese en el Sí, Cinerama. primero 2000. antes de ese Cinerama, ¿cómo se llama? Sí, Cinerama 2000. Ese ya venía bien, ese show. El güero hizo shows en la UABC. En la UABC, sí. Y el primer show que hizo en la UABC, tú te acuerdas muy bien, que tocó la banda de San Diego. Sí. ¿Cómo se llama? Que cuando se hizo una bronca en la batalla de campana. Oh, ese fue un show histórico, brother. Tocaron los Social negativos, Distortion los y negativos los... abrieron, Sí. y luego seguía la banda de San Diego. Que Battalion of Saints, el batallón de los santos. Ese show fue... ¿los Acércate Batallones de Santos? Sí, The Battalion of Saints. De los Amos. De Amos. No, esos eran los... Es que hizo muchos shows, pero el show que ahora sí que rompió así, bueno, al menos para mí, ¿no? Que fue un show así súper icónico, fue cuando que dijo, that's it, como dicen los gabachos, hasta que ya, esto es cuando trajo, pues ya para eso ya se había aventado el show en Cinerama, bro, porque, ¿Ah, sí? sí, porque utilizó como base la UABC. Sí, la UABC. Sí, la UABC, pero eso ya estamos hablando del 83. Sí, eso de Cinerama fue como por el 81, bro. En el 79 al 80, pero más bien en el 79 fue, porque yo estuve ahí.
Probablemente, pues, Puede ser, güey, 79 apenas estaba, güey. bueno, Sí, sí, bueno, sí. Bueno, ya vamos a tomar otra cuenta. O sea, entonces, de ahí ya empezaste a formar tu banda cuando empezaste a fomentar que encontraste, pues ya supiste, te enteraste del pan rock, ¿verdad? Y por medio de las revistas. ¿Y tú cómo te motivaste para empezar la banda? ¿Cómo fue que llegaron a ese punto para empezar la banda? ¿Quién decidió eso? pues, fue una acción conjunta entre Martín, mi primo Ramón y yo, porque vino a motivarnos, un amigo mío de la secundaria, Martín González Vadillo, Y el Ramón. y mi primo Ramón, ¿verdad? O sea que, pero empezamos tocando covers, ni siquiera éramos Black Market, empezamos tocando covers para aprender, porque eran, Ah, pues, sí, sí. y nos metimos a la escuela de música. Entonces, pues sí, nos teníamos un repertorio bien vasto de los Clash, de los Ramón, de los Sex Pistols, que eran canciones más, menos estructuradas, ¿no? Más sencillas. Sí. Muy buenas canciones, no me vayan, pero eran más sencillas de entender y de poder interpretar. Y luego, como este vato, pues era muy buen músico, el Martín González Vadillo, nos empezamos a meter en música más elaborada, como de los Damned, como de los Stranglers, como de los Generation X, que era ya música un poquito más complicada de ejecutar. Sí. Y pues ahí le agarramos el hilito a la música, pero eso fue como músicos, como músicos. Pero el Vadillo se va del grupo, y cuando Vadillo se va del grupo, mi primo Ramón cantaba. Y cuando se va Vadillo del grupo, teníamos un material inédito de canciones originales en prototipo. Sí. Pero nunca hicimos así una cosa formal. Así que decir, wow, esto es porque seguíamos tocando muchas covers, más covers que nuestras rolas originales. Aunque sí las ensayábamos y todo, pero casi siempre que tocábamos música de covers, ¿no? Y eso no les gustaba mucho a algunos punks, no a todos. No les gustaba mucho a algunos punks porque ya nos comparaban con los negativos. Que los negativos tenían puras música cover y una que otra original. Y así estábamos nosotros, un poquito más originales nosotros que ellos. Pero en el momento en que apenas estábamos ya con la onda de las rolas originales, ¡pum! Se va el Vadillo del grupo y se mete a estudiar a la universidad. Y nos quedamos Martín, Ramón y yo solos como trío. Pues ahí va a empezar de nuevo otra vez. Pero esta vez ya fue en serio. Esta ya se fue en serio y ya nos dedicamos al 100 y ya estábamos más grandecitos también. Ya dedicamos al 100 a hacer música original. Ahora sí, ¡pum! Y de ahí ya no nos pararon. Y como ya teníamos experiencia estudiando y practicando y aprendiendo de los músicos Sí. profesionales, Sí, pues empezamos a componer mejor, ¿no? sí, sí. Empezamos a hacer composiciones musicales un poco más completas, más elaboradas, no tan chacachaca. Sí. Ya se pusieron más con su estilo. Sí, pues el estilo lo vas generando poco a poco, pero sí, pero como dices tú, ya empezó a fluir mejor las ideas, Sí, ya. tanto más. musicales como acá de la Porque cabeza. iban a tocar a lugares, ¿verdad? Sí, también. ¿Dónde fue su primer tocada? La primera tocada la hizo mi hermano Martín allá en la mesa. Tocamos Solución Mortal y nosotros juntos. En unos 15 años, dice. Sí, en unos 15 años. Esa fue nuestra primera tocada. Y estuvo muy bien. La verdad es que estuvo muy bien para haber sido nuestro debut. Sí. ¿Eh? Se nos llenó el cantón. Se nos llenó el cantón, era una casa, un Fue en la patio. mesa. Fue en la mesa. Y lo jurado de que fue en la mesa y allá, para ese tiempo ya había muchos punks ya de la mesa. Sí. Ya no era nomás de acá. Del hotel Al ejecutivo principio, para cuando allá. empezamos, Simón, Sí. allá, me creo que estaba el barrio 13. No eran tan punks, pero ya andaban en la ondita. Sí. Y mucha raza que estaba en la ETI, en la Poli, de la pues hicieron punks que no Sí. eran de los que venían para acá. Me acuerdo que estuvo re bien, ¿no? Estuvo bien curada esa fiesta. ¿No quieres participar? No. Pues ya participé ayer. Pues, como gustas, ponte aquí, para refrescar las memorias, ¿verdad? A partir de octubre de 1980, del 10 de octubre, yo tuve que abandonar Tijuana. Me tuve que ir al otro lado. Entonces, para que veas que yo fui a la tocada y
antes de octubre de esa fecha, pasó esa tocada que te digo. Fue en el sótano del Cinerama 2000. Sí, pero... ¿Quién tocó? ¿Eh? ¿Quién tocó? Pues dicen que los negativos. Si tocaron los negativos, entonces a lo mejor sí, Martín, porque para el 80 los negativos ya habían perdido vigencia. No, chulo, porque guacha, las capistas la inauguraron en el 78. Desde el 75 patinamos. A mí en el 75 me compró mi primer patín, tenía 11 años. Las capistas la inauguraron en el 78. 77, bro. 77, sí, pero nosotros no patinábamos. No. En el 78 empezamos a caerle. Entonces, no puede ser posible que en un año Luis lo hayamos bautizado aquí, ¿te acuerdas? Sí, Ya hemos tenido toda, cuéntale de cuando teníamos el restaurante. sí. Acuérdate, pues, yo te estoy El hablando. restaurante lo tuvimos. Pásale para acá si quieres. En el 80. ¿Quieres esta silla? No, aquí no tengo una. En el 80 es el Puncher Madness, bro. En el 80 hiciste el Puncture Madness, sí. Y para eso, ¿cuántos shows había visto aquí? en Mira, Tijuana? siéntate ahí. Todavía ni tocábamos, todavía entonces todavía no había un background de punk rock atrás y nosotros fuimos los que empezamos el pedo. Entonces no, como digo, ¿quién tocó? Los negativos. Sí, sí, sí. Y los negativos, ¿cuándo nos hicimos compa de ellos? Ya después, en Ya el después, 82. por ahí, En el 82. ya tocamos con ellos, entonces no puede ser que los vatos Porque hayan tocado. en un concierto de la Prepa Federal fue en septiembre de 1982. En cuando el 82 tocamos en la prepa federal nosotros. Sí, en el Y en el 80 Gimnasio, yo estaba, ¿no? en el 80 yo estaba en el tercer año de secundaria, pues. Sí. Entonces para eso, Escapistas todavía estaba y me acuerdo que poníamos música ahí. Sí. Estamos hablando del 78, 79. 78, 79. Porque en el 79 quisimos hacer la banda. ¿Te acuerdas que fuimos con Vamos el tío a Jorge? tener que llegar a esto porque como se me bajó la pila, no sé qué onda, Sí, pero para no decir- irnos. Para no para tener que para no irnos. plantar dudas, ¿no? Para no plantar dudas. Bueno, yo pretendo eso como un dato exacto. No lo tengo exacto, pero sí me acuerdo muy bien de esa tocada de que está diciendo él en Cinerama. Es que hubo varias, bro, en Cinerama. Ah, bueno. Hubo varias. A lo mejor fueron después de Antes, él está hablando de una antes. una antes. Ah, Si de está hablando antes. de una antes, Para mí es difícil recordarlo, la neta, porque las vivimos las tocadas del 82 fue ver The Clash a San Diego. Voy a desconectar esto porque ya valió gorro la batería y con este ya no. Ya me lo puedes dar para que no es necesario. Ok, entonces ¿Cuántos? mira, bro, no A ver. descarte la posibilidad de que en 1979, porque los negativos tienen más tiempo, bro. Era Camaleón. Eran camaleón. Camaleón. Entonces, no descarte la posibilidad de De que hayan hecho un show, pero que hayan no hecho era un el show, pan ¿no? rock, por eso pero ¿quién vino? O sea, mira, todos los que venían a Tijuana, ¿quién los traía? el Güereña. ¿Y quiénes iban? No nos Nosotros. perdíamos un show, cabrón, no nos perdíamos un show. Cuando íbamos cuando íbamos a... ¿Quiénes tocaron ahí en La verdad, yo sabes que Recuerda. lo único que recuerdo es de que Mucho, anteriormente se comunicó que iba a haber iban a llegar, iba a desbaratar el lugar y a madrear a todo el mundo y pues se corrió la voz y pues logramos tener palos y piedras para defender el show en ese momento y cuando llegaron pues no pudieron entrar. Pero después ahí en el Odisea 2000 me partieron la madre a mí. ¿Verdad? O sea, que como no se logró el show. Pero Y eso yo fue en el andaba allí. 79. Sí, 79. Es que yo El creo 79 tenía como 13 años. ¿Sí entiendes cómo está? No me habla, pero sí me acuerdo bien ese show del Cinerama. Es La que bronca, que hubo hubo una bronca, tú no estabas aquí. Ujú, yo no Yo estaba ya aquí. me acordé bien, yo llegué con el kilo. Yo me hice bien compa el kilo, Musquis de bajista de los negativos. Y llegamos, iban a tocar ellos, yo creo yo llegué con ellos, iban a tocar los negativos como tú dijiste. Y cuando llegamos no tocaron, y ya me acordé. Y cantaba el Padma. Sí, el Palma. El Padma era el Temo, el Padma, el Miguel Musquis y el Kilo en el Y bajo. aquí debajo. Yo llegué con ellos, me acuerdo que yo llegué con el Kilo. Cuando llegamos a una bronca, no pudimos entrar, una bronca se canceló el show. Me acuerdo que hubo una bronca bien machina. Pero hubo varios eventos ahí en el Cinerama. Bueno, pues yo me acuerdo de ese. Es que hubo varios eventos en Cinerama, Yanni. Entonces, Simón, hay una sí, confusión. en la fecha. tenemos una confusión de Y fechas. puede ser pero- probable que haya hecho, Eh, el Luis que haya hecho un show con los negativos ahí. Porque, Porque eran muy compas Sí. del Güereña. sí, es probable que
que estamos, tú y yo, o nosotros estamos confundidos en el evento. Porque sí hubo varios shows. Debe ser un evento local de los de Luis con el que haya hecho los negativos, porque no fue un evento. Porque el Cinerama 2000 está así, cruzando la cuadra de la casa del Bola. Del Simón. Del Bola, está así. Estaba ahí antes el Cinerama 2000 y cruzando la calle está la casa del Bola, y también el Bola tenía sus proyectos de música progresiva. Y el Luis Guareña era compa de toda esa raza. Entonces, no descartemos. No era Bola, güey. El Bola, no, Foca. Foca. El Foca. Yeah. Bueno, ahora vamos a lo de la historia de como integrante de que formaste la banda. ¿Cuál fue el primer lugar donde tocaron ya con importancia, como en un salón grande, un evento de importancia, que la primera vez que tocaron? Pues por allá por el 85, fue en el 85 cuando vino los Dead Kennedys. ¿Usted qué es la Casa de Cultura? Fue un 5 de noviembre. Fue 5 de noviembre. 5 de noviembre. Ese fue un show muy importante, en el sentido de que fue como un parteaguas, ¿verdad? Vinieron los Dead Kennedys por primera vez en Latinoamérica, Luis Guareña Productions, ahí en el Teatro de la Casa de la Cultura, y pues invitó a Black Market y invitó a Solución Mortal. Entonces fue una cosa, pues yo creo que fue el precedente histórico más relevante, porque aunque Solución Mortal ya tenía su fama, ¿verdad? Ya tenía su fama para 1985, ellos ya tenían su fama y su buen séquito de seguidores. Tanto para ellos como para nosotros fue como un parteaguas y como un proyectil. Porque a las pocas semanas empezamos a grabar nuestro primer disco, nuestro primer LP, fue en diciembre ya, ¿verdad? Sí, diciembre. Como al mes de haber tocado con los Dead Kennedys, ¡pum! Fue un boom. Pero fue un boom que impactó, más que a nivel mediático, como hoy día con el internet haces un boom mediático, no. Fue un boom que impactó en las conciencias de la gente. O sea, y yo creo que esos son los más fuertes, ¿no? En todos los niveles, ¿no? Sí, a todos los niveles, porque diciendo... Había socialones, había punks, había todo. Y la 91X apenas tenía como año y medio de haber surgido, porque la 91X empezó en 1983. Entonces, 91X le dio cobertura al evento, y fue un boom que fue como decir, hay punk rock en Tijuana. Y buen punk. Y hay buen punk rock en Tijuana. No nomás de... Una bandita local le habló a los del... No. ¡Pam! Fue como un impacto porque tuvo una repercusión que todavía sigue retumbando en la historia del punk rock en toda Latinoamérica y en toda Latinoamérica. Ese evento fue trascendental y fue una plataforma muy importante tanto para Solución Mortal como para Black Market. Ese fue el que digo yo. El más grande pues, el mejor show que pues quedaron, pues, como dices tú, ¿verdad? Fue algo que impactó y sigue impactando, la ola continúa, y ahí, ¿no? se empezaron a abrir puertas para, bueno, ahora voy a hablar de Claro que sí. De ahí se empezaron a abrir más puertas para Mercado Negro. Grabamos el disco. Y el disco también fue algo trascendental, porque ya cuando nos presentábamos ya éramos los estelares, ¿no? Ya íbamos en calidad de estelar, y ya había grupos que nos abrían a nosotros y nos empezamos a abrir puerta poco a poco en San Diego, y aquí en Baja California, y pues al correr de los años alcanzamos a llegar hasta México, a Los Ángeles, y empezamos a abrir un circuito. Nomás que tenemos que enfatizar que no era tan fácil como hoy día. Pues hoy día publicas tu sitio de internet y ¡pum!
Hoy, antes era muy complicado, muy difícil. Con 3 meses de anticipación tenías que pedir un teatro. Y antes Sí. de tocar en la Casa de Cultura, nosotros tocamos en el 83, la Casa de Cultura, 84, 85, creo que antes del Hotel Kennedy o despuesito teníamos un show. Sí. Y luego tocamos en el Teatro Seguro Social y era un pedo pedirle. Y tocamos en el 89 en el Teatro del CCQ. Y era un pedo pedir el teatro. 3 meses de anticipación y firmar no sé cuántos papeles, responsabilizarte de todo, las gradas, todo, ¿no? Era muy Muy difícil. difícil. Era muy difícil, no había promotores, En el 83 tuvimos un show suave internacional, Chuy, en el Bagdad de Noche. Ah, sí, Lo hice yo con el Fimbres, ¿no? Víctor Fimbres. Sí. Y el Kiki Ross ahí de la Chapa. Sí. Tocaron, ya me acordé bien, tocaron a Mercado Negro, Black Market, Los Negativos y 3D TV. 3D TV. Pero ese ya fue como headliner. Sí, éramos headliners, ¿no? Sí. Pero estuvo muy suave. De ahí el Guareña agarró ese lugar para hacer. Ajá. De ahí se quedó de... Pero él me preguntaba así uno que... Internacional, pues Sí, el de sí. los que Ese de los de Sí, sí, claro, Pero claro. ese 93 lo radiaron en la 91X, ¿se Sí, acuerdan? ese del... Le metieron publicidad en San Diego, en el Reader salió y de los vatos que lo hicieron. Órale. Y el Estuvo muy Bagdad de curado. Noche estaba en un lugar, nosotros lo estrenamos. Fue el primer concierto que hice Pan, estaba muy curado el lugar. Estaba muy Muy bien, curado. El Bagdad de Noche era algo... estaba muy suave, estaba muy curado el lugar. Muy accesible, muy, llegabas, estaba amplio, pues no estaba oscuro, estaba Sí. negro, no estaba nada de... Estaba sonaba bien. sonaba bien y pues el mismo punk rock lo quemó, ¿no? Empezaron a hacer show otros vatos y me acuerdo que una vez trajeron una banda de San Diego con mi carnalito, un saludo para el Nickerson, donde quiera que esté. Y hasta los encueraron los gabachos, los bajaron, los madrearon, los bajaron. Se pasaron de lanzas y les agarró la ley de la cara de los punk. ¿Te acuerdas de Nickerson, no? Sí, sí. Tremendo que dijo. Y ya de ahí en adelante ya fue la principal y ya siguieron yendo a Ensenada también. Sí, Me pues comentaron. ya empezamos a abrir circuito, ya éramos locales. Hubo una vez que por allá por 1987 agarramos una temporada de estar yendo todos los fines de semana a Ensenada. Y pues aprovechábamos el fin de semana porque o tocábamos en Tecate, o tocábamos aquí en Tijuana, o tocábamos en Mexicali y Ensenada. O sea, agarrábamos siempre los sábado y domingo, y en veces viernes, sábado y domingo, y pum, pum, pum. Y empezamos a tener mucho movimiento, cuando empezó la oleada del rock en español, ahí sí fue cuando nosotros teníamos la intención o la idea de, siempre renunciamos a la idea de irnos a Estados Unidos y competir. Probablemente si lo hubiéramos hecho, hubiera sido otra historia, ¿no? Porque cuando Solución Mortal se movía más allá, pues de hecho se hicieron más populares gracias a eso, ¿no? De querer siempre buscar escenarios fuera de México. Y nosotros nos aferramos aquí en México, vamos a decir, en promover el movimiento cultural o contracultural punk rock, pero aquí en México. Entonces, no sé, a lo mejor pudo haber sido un error estratégico, o a lo mejor, no sé, no te podría decir, pero la mentalidad de nosotros fue enfocarnos en México porque cantábamos en español, pues. Lamentablemente, pues, el movimiento de rock en español, la verdad hizo más mal que bien. ¿Por qué? En el sentido de que todos la gran mayoría de los grupos de rock en español ya venían con infraestructura, pues. No eran grupos de formación original, pues. Sí, nos tocó competir con eso. Nosotros No, tenemos o un sea, disco ¿cómo vas a producido competir? Sí. por nosotros mismos. Y ellos tenían a Ariola. Sí, Una ¿cómo compañía. ¿cómo vas a competir tú, un grupo que se autogestiona, que es independiente completamente, contra algo que está estructurado con millones de pesos, con todo el aparato publicitario y todo el respaldo de los medios? Y no podías competir, podías crear una conciencia social como lo hicimos, ¿verdad? Porque pues sí, Conciencia pública, el nombre del álbum. porque una conciencia pública. De hecho, nuestro primer álbum así se llama, Conciencia Pública. Esa era nuestra
nuestra política, nuestra ideología, ¿no? Crear una conciencia pública, y decir, hey, hay más alternativas. Y pues como en términos populares se dice, pues llegó el rock en español con su música comercial, sin propuesta. Ajá. Sin propuesta, nomás la imagen, el respaldo. Y te digo que hizo más mal que bien porque acabó con la escena local de todo el país. Se machinó. O sea, así es. Esa es la realidad. Se machinaron nomás los mismos. Ahí ¿Qué? están. Los mejores del rock de México están, son los mismos. Esos. Y no es cierto, canal. No es cierto. Y no es cierto. No es cierto. Entonces, lo peor del caso es que ya pasan los años, pasan las décadas, y lo que nosotros, a él y a mí nos tocó vivir, y nosotros decimos, ¿sabes qué? Eso no es cierto, pues decimos, esa cosa es una mentira, ¿no? O esa cosa era música comercial. Fake. Hoy día, ellos son los héroes, son héroes, dioses canónicos de la escena del rock en español, son los, como pioneros, fundadores, los avataras de una época dorada de movimiento contracultural. No es cierto, era un movimiento comercial. Totalmente, 100%. 100%, Junior D. y luego les inventaban historias falsas, historias de formación falsas, ¿no? De que vienen del barrio, o sea, las historias reales de los verdaderos grupos, Las tomaron. se las crearon ¿no? Y hay muchos ejemplos, pero ahorita no, o sea, tú me estás entrevistando. Sí, no, y es importante que sepamos eso porque es realidad y tenemos que enterarnos de toda la verdad. Sí, por ejemplo, de esto se trata esto. Por ejemplo, existió un grupo muy popular, que era un grupo muy poco ortodoxo, que se llamó Los Xochimilcas. Ajá. Era un grupo que salía en las películas en blanco y negro, en la época de oro del cine mexicano. Salía con el Paco Stanley también. Con Paco Stanley, bueno, uno de esos músicos de Los Xochimilcas, Madaleno, formó parte de ese grupo de Los Xochimilcas, y pues era un grupo completamente original, y tocaban rock, rock mariachi, se podría decir, o sea, una cosa completamente, un concepto completamente, diferente, y poco ortodoxo a lo que estaban, porque usaban los harapes, el calzón indígena, guarache, sombrero de palma, Calzón de manta. el calzón de manta, perdón. Y era una cosa increíblemente diferente. Y de ahí, pues hicieron, obviamente, Televisa crece, los adoptan, forman parte de la familia Televisa, dejan su estatus social y pues de clase pobre o de clase media, suben a otro nivel, se vuelven parte del sistema, del establishment, y ahora como parte del establishment, pues ya cambia todo, ¿no? Te cambian tu mensaje, te cambian tu ideología, y ya se vuelve un producto. Lejos de ser una propuesta, se vuelve un producto. Y es muy diferente tener una propuesta cultural a tener un producto comercial. Entonces, todos los productos comerciales que nos ofrecieron en la década de los 80, hoy ya son propuestas históricas, canónicas, que forman parte de la historia, y hasta les hacen documentales, y como si fuera El origen del como si fuera la verdad, ¿no? Y no es verdad, Pues claro porque que no, son pues. ficticios, pues fueron creados nada más para... Y no hablan ningún mensaje positivo, todos hablan algo que romance y que el Sí, amorcito. pero llegas, vas al supermercado y empiezas a ir y dices, amor, 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 que te amo. Y dices, ah, caray, ¿quiénes son? Y reconoces la voz, ah, este cabrón es y dices, ah, caray. Pues ya pasaron 40 años y el vato está amor, amor, amor. No tengo nada contra el amor, qué bonito es el amor, pero o sea, y suena en el radio y no lo puedes creer. Y ahí pues. te va la bolsa de dinero por haber Después de 40 escuchado, años, ¿no? sí, el vato le compuso una canción al amor, pues, y pues como una Pero creatividad ¿cuál muy- mensaje hay ahí, digo Ok, yo, una verdad? creatividad O bien sea, tremenda, pues decir amor, amor. ¿cuál mensaje hay ahí más que puro
fantasía para crear. Necesita vivir, necesita tragar. Entonces, continuando con el ejemplo que estaba ilustrando de los Xochimilcas, entonces ellos ya forman parte del establishment y y obviamente crecen, tienen hijos, las futuras generaciones adquieren por herencia, por política, por lo que sea, por legado, tú sabes, pero dentro de la familia Televisa, surge Café Tacuba, superhéroes, íconos canónicos, dioses canónicos de la escena. Se ven pobres, se ven pobres, se ven pobres. Y te venden la historia de que vienen de un barrio humilde, que son superhéroes, que sufrieron, que... Pero ¿quién los ayudó? O sea, ¿cómo es que milagrosamente llegas al cielo? O sea, ¿verdad? O sea, siempre está ese misterio real. Entonces, así como ese producto, son muchos productos que formaban parte del movimiento de rock en español, fueron productos, hoy ya son cosas canónicas, ¿no? Y de que si eres rockero mexicano, estos son tus santos, ¿no? Sí, estos sí. Son a estos les tienes que... Ven, porque hay mucha gente. Ven, paga a mí. ¿Cómo? Mándale allá adelante. ¿Cuánto 10,000 pesos. Sí, ahí está, por ver a verlos. Y luego otra cosa. Lamentablemente, no ayudó mucho que los músicos profesionales con ideología, al verse obligados, acorralados por las circunstancias, muchos cambiaron de giro o dejaron la música. Es la realidad. Dice, ¿sabes qué? Pues yo no puedo vivir de esto, yo no, o sea, muchos tuvieron que claudicar o el tiempo les ganó, ¿verdad? No, yo ya estoy grande, ya tengo 40, 50 años, yo ya estuvo con el punk rock, ahí muere, ya otra cosa mariposa. Y las nuevas generaciones que adoptaron el punkismo, no el movimiento punk, el punkismo, ¿verdad? Porque una cosa es el movimiento punk per se y otra cosa es el punkismo, ¿verdad? Entonces parece que es lo mismo, pero no es, el contexto y el concepto es completamente diferente. Entonces, muchas nuevas generaciones que adoptaron el punkismo se olvidaron de la música. Y eso le mermó mucha potencia a la efectividad y al impacto social que puedes tener en el mundo. Porque mira, independientemente, arte es arte. Y la buena calidad o el buen arte, sea comercial o sea alternativo, el buen arte siempre prevalece, ¿no? Hay artistas muy buenos que se hacen muy comerciales, como Andy Warhol o el Pollock, por ejemplo, pero que no vas a negar su calidad y su talento, aunque se hayan vuelto cosas comerciales, ¿sí? Y hay otros que no son comerciales, pero que tienen un potencial y una propuesta muy grande. Entonces lo mismo pasa en la música, ¿no? Grandes ideólogos, grandes personajes de la contracultura del movimiento punk, con talento musical, se mantuvieron a la vanguardia y han sobrevivido, pero son bien contados, mano, son bien contados. Y no ayudó mucho a que esto tuviera un impacto más poderoso y que el rock en español prevaleciera, porque los que adoptaron el punkismo se olvidaron de la música. Entonces no puedes tener un producto o una propuesta que cause un impacto social si no viene acompañado la calidad con la propuesta. Entonces, si tú ves, hoy día hay miles de bandas punk rock de las nuevas generaciones,
pero que no te ofrecen una calidad musical que digamos, esto me satisface, wow, esto es, ¿me entiendes? Miras grupos, no voy a mencionar nombres porque no quiero denostar ni demeritarle a nadie, ¿no? Pero sin embargo, llegas a ver grupos hoy día y te quedas, órale, qué bien, ¿no? No estoy muy conectado, pero por ejemplo, vamos a hacer, por decir algo, truena Nirvana, y el baterista del grupo agarra la guitarra, pero él trae toda una carrera, ¿no? Una trayectoria artística y musical, y empieza él a escribir, y hace un proyecto que está fuera de precedentes, ¿no? Que incluso rompió, bueno, es lo que yo puedo decir, ¿no? Rompió con la trascendencia que tenía Nirvana, porque Foo Fighters, pero por lejos, es 1000 veces mejor que Nirvana. ¿Me entiendes? Pero, ¿cuál fue la clave? Que se preocuparon por la propuesta musical, no nomás el mensaje. Entonces, otro grupo, Rage Against the Machine. Buenos músicos y buena propuesta musical. Aunque el grupo ya no existe o se vuelvan a reunir, pero el impacto que causa, dices tú, órale, wow, ¿no? Entonces, ese es el punto, ¿no? Miras a los Damn, que ya son personas de músicos ya de 60 años de edad o más, y los escuchas y los ves y dices, wow. Ves al Marky Ramón, que es el único sobreviviente de los Ramón, y dices, wow, ¿sí? Y así, entonces, ¿por qué tienen un impacto en la sociedad tan poderoso? Porque tienen una buena propuesta y tienen una buena propuesta musical. Entonces, tiene que ser junto con pegado, pues, porque la música es arte. Y los movimientos contraculturales, cuando están soportados por el arte, por un buen arte, son los que Prevalecen. Los que prevalecen y los que realmente mueven a la sociedad. Muy interesante eso, de verdad, o sea, porque muchas personas están ciegas a la realidad de cómo se comercializan las bandas y ya no transmiten ningún mensaje realmente, sino que es nada más lo común, ¿no? El amor, que te quiero, pero ¿dónde está la base de qué le vas a ofrecer, verdad? O sea, ¿qué existe detrás de esas palabras? Nada, un solo vacío que todo lo comúnmente siempre ha pasado, ¿no? Y ya las personas ya, no, pues sí, son punks. Pero ¿cuál fue el mensaje punk de amor? Eso es fantasía, ¿no? O sea, es como hablar, me voy a hacer millonario, voy a comprar boletos de lotería y mañana ya voy a andar en un carro del año. Pero en realidad no es cierto, a lo mejor no pasa así y sigues toda tu vida sin dinero, ¿no? O sea, no hay ningún mensaje, como tú dices, y eso se tiene que ver, las juventudes tienen que saber eso porque pues tienen que mandar mensajes en sus bandas, no nada más lo comercial, o sea, porque creen que eso es pan rock y realmente eso no es pan rock, o sea, nada más es producto comercializado. Sí, cuando los Sex Pistols empezaron el movimiento, todo lo que ellos crearon fue el producto de algo que estuvo pues bien orquestado, ¿no? Y bien soportado y tenía la completa intención de, como dicen, shock to the system, de poner en shock al sistema. Entonces, pues hoy día ya no, el punkismo es una parte aceptada de la sociedad, ¿no? En la que vivimos.
miras un grupito de punks, con los mohawks y con todo el atuendo, todo el vestuario, el indumentario y todo eso. Y dices, ok, ahí están unos punks. Pero, ¿y qué? Van a tener una tocada, ok. Pero ya no hay ese impacto, ese shock. Ese Ya no shock hay. al sistema. Ya no hay. No. Ya no hay. Y no es una crítica, ¿no? Es un punto de vista de lo que yo estoy viendo. Yo no estoy criticando, es porque qué bueno que existen. O sea, qué bueno que existen, qué bueno que lo hacen, qué bueno que buscan sus propios manifestaciones. Para mí eso es 1000 veces mejor a no hacer nada. Ajá. Pero si lo que pretendes es darle un shock al sistema, no, No, porque ya van no, hasta de eso 15. no. Ya van a las fiestas, ya hasta otras bandas que es más, hasta norteños, no sé qué, traen moja ya. Grupos musicales que no tienen nada que ver con el punk y traen moja, de verdad. Me impactan más a mí que yo me quedo, ¿cómo? Sí, ya no, pues que somos esto y tocamos ranchero y con moja. Y que porque Julanito el boxeador trae moja, yo también. Sí, o sea, sí. Bueno, Los pero futbolistas también. Y estamos como los locos Adams que en un Halloween para poder impactar se vestían normal. Ya no se vestían ellos así como andaban de monstruos porque no impactaban, porque como monstruos, pues, ¿verdad? Todo el mundo andaba de monstruos, no impactas en Halloween. ok, tengo curiosidad, ahorita que mencionas eso, tengo curiosidad, si pusiéramos ahorita en la radio, bueno, ya no existe la radio, ¿verdad? O sea, también la radio ya estoy anticuado. Si sonara ahorita por los medios una canción de Mercado Negro, me pregunto cuál sería la impresión que les daría a las personas. ¿Cómo nos imaginarían? Es una buena pregunta, porque si hoy día oyes una canción de Kiss y tú no sabes quién es Kiss y no tienes ninguna información de Kiss, por decir algo, ¿cómo los imaginarías? Por ejemplo, ¿te imaginarías a los Kiss cantando la rola de Christine 16 o la de Beth, que es una balada romántica, así con los estoperoles y la lengua y el fuego y las bototas y la cara maquillada? No creo, ¿no? Es difícil, ¿verdad? O sea, difícil de creer, ¿no? Por eso, ahorita, proyectando yo mi imaginación, me pregunto si ahorita en estos momentos una canción de Mercado Negro se promoviera por los medios, ¿cómo imaginarían al grupo? Esa es una cosa que me quedo con ellos. Sí, es algo que ya pues yo lo que digo es que ya se asimiló. Ya el pan ya para la gente no impacta para nada. Nada más lo critican, ¿no? Como los jóvenes que traen barba y se ponen aretes y... Ay, que por qué haces eso, que te agujeras ahí, que te pones la orejota así, que... Ya no, la gente lo ve algo común y ya no es el... ¿Tú qué nos puedes opinar para...? Pues yo digo que o sea, partiendo desde el punto de vista de que si la música es el arte de combinar el sonido con el tiempo y realmente quieres causar un buen impacto con un mensaje alternativo, con un mensaje propositivo, con un mensaje de conciencia, yo siento o sea, back to basic, ¿no? O sea, volver a lo básico, o sea,
todo lo que vayas a hacer, todo lo que quieras proponer, si lo vas a hacer por medio de la música, pues yo creo que lo primero es que tienes que ser buen músico. Sí, yo siento que el punk rock, como una propuesta, tiene que venir para que tenga impacto, tiene que venir acompañado con un buen mensaje, pero sobre todo con buena música. Esa es mi conclusión. Para que Y impacte. está muy exacta, Para que muy impacte. exacta. ¿Eh? Para que impacte, ¿no? Para que impacte. Sí, sí, porque pa- puedes tener, no tengo nada en contra de las manifestaciones musicales, pero pues tener un muy buen mensaje, una muy buena letra, pero está... Entonces, ¿Qué dijiste? Sí, o sea, no se le entiende nada a la voz. Y eso siempre yo digo, no, o sea, que según ellos el diablo, ¿no? Que el diablo, o sea. Entonces, y no creen en Dios. Entonces, si tú vas a tener positivo es porque tienes negativo, si no, no vas a tener nada, ¿no? Entonces, si vas a pensar en el diablo, vas a creer en Dios, ¿no? Entonces, esas personas que hablan así, porque según están con el diablo, ¿no? En el momento, y pues, como dices tú, no se les entiende nada. y dos son, esos son un nombre que no sabes qué dices y en las letras te ponen ¿qué quisiera eso? O sea, no está Entonces, legible, ¿no? Sí. No hay una legibilidad. Pues, puede estar muy bueno el mensaje y la intención, la actitud, pero de repente ves algo Sí, distorsionado. Además. Que pongan voz, ¿no? Que le suban a la voz. O sea, el mensaje tiene que ser claro y fuerte. Y contundente. Dicen los americanos, loud and clear, claro Eh, y fuerte. Sí. Y bien respaldado con la base. ¿Cuál es la base? La buena música. O sea, mira, ¿por qué? No es que sea de mi agrado, pero ¿por qué Pink Floyd siempre va a ser Pink Floyd? Aunque no me guste a mí el mensaje de Pink Floyd o no me guste la música de Pink Floyd, ¿por qué siempre van a ser ellos? Porque tocan bien, Exacto. ¿Por qué The Who siempre va a ser The Who? porque toca bien. ¿Y Led Zeppelin? También lo mismo. Deep Purple, También. Black Sabbath. Todos. Muy buenos músicos. Entonces, aunque lo que canten No te guste. no te guste y el mensaje no te guste, ¿por qué están las donde canciones están? por más de 50 años? Por la rola, pues. Por la música. Por la música. propuesta. Entonces, ¿por qué respetan más a Peel que a Sex Pistols? Y es el mismo cantante. ¿Por qué respetan más la onda de Peel que los Sex Pistols? Porque le metió buena música. Más. Exactamente. Sí, buenos músicos. Y buenos músicos. ¿Por qué los Stranglers, a pesar de que ya se murió el tecladista y se separó el cantante, por qué siguen rifando? ¿Por qué The Damned sigue rifando? ¿Por qué sigues oyendo todavía a los Dead Kennedys? Por la música. Y si tienes buena música, Puedes y proyectar buen cualquier mensaje. buen mensaje, vas a causar impacto. Vas a causar, aunque no seas comercial. Pero, pues esa ha sido la consigna y la propuesta por la que nos hemos esforzado Mercado Negro. Sí, aunque sea una rola básica, 3, 4 tonitos, pero que esté bien hecha. Una buena base, como he dicho. Y así debe de ser. Realmente ¿no? el rock and roll, si te pones de rock and roll, cuando la época rock and roll, pues estaba muy, o sea, muy sencillito, muy lo que tú quieras, pero estaba en una base muy sólida. Que de ahí salió el punk rock, de ahí salió el hard rock, todo, pues, de una base. Pues algo que quieran agregar ya como para despedirnos aquí con el público de los punks que nos están mirando. Pues que no se desavalorinen, chavos. No, pues sí, Extremista. No, sí, cómo no, pues estamos impactando y poco a poco se va a dar, Pues se ha dado y se ha dado. O sea, se tiene que dar. Eso, lo que yo quiero decir es eso, ¿no? O sea, buena música, buen mensaje, éxito. Porque el éxito no es que seas popular o que seas comercial. El éxito es que prevalezcas. Dale. Entonces, si quieres sobrevivir como artista, como propuesta,
buena música, buen mensaje, carnal. Así. That's it. Así es. Ay, perdón. Mucha cerveza. Ok. Oye, ¿y algo que quieras mandar un saludo a alguno de los punks que te acuerdas? Algunas personas que quieras saludar, porque te miran desde Mexicali, te mandan saludos a ustedes también, a ti, Martín. No, pues a toda ahora sí que a toda la raza. Allá en México, en México dicen la banda, ¿no? A toda la banda rockera, ¿no? Sí, Pues aquí, aquí en el norte decimos a toda la raza, a toda la a raza. toda la plebe, Todos los Sí, compas. a todos los compas, miren. Que siempre han apoyado A todos a punks, Mercado sí, a Todos Negro. los Negro. punks Y han se tiene que estado saber dónde defienden. empezó el punk, ¿verdad? Que aquí nos reunimos por los de Tijuana, ¿verdad? Como dice, aquí empieza la patria, como dice cuando Ándale. aquí empieza el rock and roll. Y aquí en este Van lugar Rock, aquí empezó. se llegaron, pues como me dice él, llegó Memo, llegó el Cejas, Jorge, Alan y varias personas, hasta Güereña empezó aquí. Este es un lugar muy importante para todos, ¿eh? Y lo que, ¿sabes qué? Ahora Me sí da que sin orgullo. querer queriendo. Me da orgullo de que sigue este lugar, o sea, Sí, están para ustedes el mundo. aquí De la cueva para el mundo. y aunque Mundial. ya está cambiado, ¿verdad? Pero este lugar ha prevalecido por muchos años Así es. y es un ejemplo que mucha gente no lo conoce ni ignoran, ¿verdad? La verdadera historia, porque te digo, varias personas que se atribuyen el hecho de que ellos fueron los primeros que inventaron el punk y que no sé qué, ¿no? Pero pues la verdad es la La verdad. raza de ahí de la calle 10. De la 10 La verdad es la verdad, ¿verdad? Hay que decirlo, ¿verdad? Sí. Mercado Negro. Pues, Martín, ¿algún Saludos. saludo Saludos especial? a ¿O toda la tú, banda. Chuy? ¿Un saludo? Saludos a toda la raza pan rockera. TJ. De TJ y de Mexicali, Rosarito, Tecate, Ensenada, San Diego, Los Ángeles y hasta la banda rockera allá del Catepec y DF de Nesa. y de Neta. Pues muchas gracias, en nombre de los fans. Bueno, pues nos despedimos y muchas gracias. Y ya saben, síganos apoyando. Y si les gustó el programa, por favor compartan y denos like. Esto nada más se hace porque ustedes nos apoyan y queremos